Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin David Villalobos. Soy un estudiante universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en esta ocasión, a petición de una tarea, nos tocará exponer acerca de la huelga de 1954 sucedida en el país. Empezaremos con la exposición ya. La huelga empieza a mediados de abril. Surge un conflicto laboral en el muelle de Tela, ya que entre medio de la Semana Santa del miércoles 14 de abril al sábado 17 de abril abordó un camión que tenía que cargar, abordó barcos que tenían que ser cargados. Desde el miércoles 14 hasta el 17 de abril se trabajó en ello. Lastimosamente los trabajadores no pudieron terminar, les tocó trabajar el día domingo 18. La empresa, interpretando un código, el decreto número 96 del 4 de marzo de 1949, que decía que el pago de los días feriados tiene que ser doble, Entonces la empresa aprobó esto a su favor, reconoció esto a su favor, pagó de miércoles a sábado doble y el día domingo simplemente se los pagó día y medio. Quiere decir que les estaba robando 4 horas dobles. El igual problema se presentó en el muelle de Puerto Cortés. El día lunes 26 de abril atracó un barco para ser cargado, un barco frutero con el propósito de ser cargado. Un operador, Rafael García, un día anterior había dejado caer un racimo de bananos cuyo precio era 20 centavos. Entonces el jefe, el operador, en ese momento decidió eliminarlo, que no iba a cargar ese día, y le quitó su cupón de carga. Ante la situación, sus compañeros se pusieron en revolución y tampoco quisieron cargar el barco hasta que este fuese entregado el boleto para que pudiera cargar. Ante esta situación, el ministro Inestrosa intervino ante el gerente de la tela, el señor Aycock, quien accedió a la demanda de los trabajadores. Una vez solucionado el problema, se restablecieron actividades el día martes 27 de abril. Lo mismo sucedió en el taller de mecánica. Se detuvo, pero en este caso sí se detuvo al trabajador, al señor Juan Canales. Después de esto, como una continuación de los conflictos durante la Semana Santa, los trabajadores del muelle de Tela, o sea, dos lugares diferentes, Puerto Cortés y Tela, y el personal de enfermería de ese lugar formaron un comité de huelga, en el cual crearon un pliego de peticiones, el cual tenía aproximadamente 30 peticiones para que fuese enviado y fuese aceptado. Una de las peticiones era un aumento del 50% de todos los salarios y se daba un plazo mínimo de 48 horas para la respuesta. El gerente de la empresa bananera pidió 30 días de respuesta porque dijo que tenía que ser enviada la petición hasta Boston, si no me equivoco, hasta Boston, y los trabajadores paralizaron sus actividades desde el día 3 de mayo y fue prácticamente donde se da por iniciada la huelga de 1954. En Puerto Cortés había comenzado lo mismo, un conflicto a partir del día domingo 2 de mayo. Las cosas se produjeron el 1 de mayo cuando se estivó en el muelle el señor Smith. Le preguntaron al señor Smith, que era el gerente, si pagaría doble lo que fuese el trabajo del día domingo 2 de mayo. Este dijo que iba a consultar, entre comillas, iba a consultar con su jefe y no les dio respuesta. Dicho empleado solamente dijo que preguntaría, pero no les dio una respuesta. El domingo, no teniendo ninguna respuesta, los trabajadores se negaron a cargar el barco en ese entonces, y junto con los del taller de mecánica también se propuso lo que fue el día lunes 3, habían declarado huelga juntamente con el taller de mecánica. Desde ese entonces en Puerto Cortés, prácticamente el mismo día, se inicia la huelga en Puerto Cortés y en la parte del muelle de Tela. El mismo día 3 de mayo partieron grupos a pie para informar a trabajadores del Progreso, La Lima, sobre el desarrollo de los acontecimientos, y entonces se pararon lo que fueron las 4 divisiones de la United Fruit Company. El 5, por así decirlo, el 5 de mayo, lo hicieron los obreros de la Standard, y a partir de ese entonces se detuvieron otras empresas comerciales e industriales sus actividades. Prácticamente fue una huelga global, no solamente en el campo bananero, sino que también en otro tipo de empresas. La costa norte entera prácticamente quedó
paralizada y se organizó un comité de huelga. Ok, pues siguiendo con lo que estaba, perdón por la interrupción. Ese día 5 de mayo, si no me equivoco, fue el día en el que se organizó el comité encabezado por Augusto Coto, que fue el secretario general, y Juan Canales, que había sido el que fue detenido en Puerto Cortés en el taller de mecánica, fue, por así decirlo, el secretario de organización de la huelga, entre otras personas que también se sumaron. Antonio Rivas, Georgina Ferrera, Augusto Castañeda, fueron unos prosecretarios de la junta organizadora de la huelga. El comité central de la huelga entonces realizó un pliego de peticiones con 30 puntos en el que se exigía, entre otras cosas, el aumento del salario, la táctica de monopolios bananeros del gobierno y del gobierno también, no solamente eso, prolongar, y ahí prácticamente se prolongó lo que fue el periodo de la deuda. Gracias a la ayuda de todo el pueblo hondureño, la huelga se mantuvo en las primeras 2 semanas de duración en huelga sin trabajar. O sea, era una suma considerable de pérdidas de dinero para las empresas. Esto afectó bastante. También sobre esto, el comité central de la huelga fue asesorado por comunistas presidentes de Guatemala. Como les estaba explicando, se propuso hacer con unos comunistas de Guatemala y se encontró a una persona, al señor Valencia, como traidor, que estaba, por así decirlo, procesando información a las empresas bananeras. Se encontró como traidor él, y el señor Coto lo cambió, y desde entonces prácticamente el señor Valencia era de una región y el señor Coto era de otra región. Entonces prácticamente desde ese momento se cortan un poco lo que son los lazos entre el Progreso y Batán, dos regiones de las cuales eran fincas bananeras y de las cuales estaban unidas en huelga. Esto fue muy bien aprovechado, por así decirlo, por el gobierno y las empresas bananeras, ya que a esto se le sumaron 3 factores para tratar de quebrar la huelga y detenerla. El factor número 1 fue el regreso de los trabajadores de la Standard Fruit Company, si no me equivoco. Este llegó a un arreglo el día 19 de mayo de 1954. Como segundo punto se podría tomar que fue, se tomaron en cuenta muchas inundaciones que tuvieron en ese entonces por las lluvias, las crecientes lluvias y la crecida de lo que fue el río Ulúa y el río Chamelecón. Y número 3, un avance contrarrevolucionario de Guatemala con la ayuda de la TIC, la CIA y el gobierno de Honduras. Las negociaciones ya de la deuda, por así decirlo, el pliego de las peticiones que se tenían, se llevó a cabo el día lunes 31 de mayo. Este día, al discutirse el acta el sábado anterior, la delegación de los trabajadores encabezado por Coto pidió la reconsideración de un punto aprobado por los negociadores del día sábado. Por así decirlo, ya hubieron antes unos negociadores que dejaron, por así decirlo, un punto en falso, el cual era desfavorable para los trabajadores. Este punto, si no me equivoco, decía presentar el desempeño de sus labores después de aprobados 4 puntos de pliego. Prácticamente las personas que fueron a hacer esta junta o ese sábado anterior de la delegación, que fueron a hacer esa junta ese sábado de la delegación, lo único que dijeron prácticamente que estaba bien que solo se les aprobase 4 puntos. Cuando Coto mandó el sábado anterior, el sábado 30 de mayo, mandó una carta que pidiese que iban a regresar a sus labores mientras no iban a regresar, a sus labores mientras no fuesen aceptados los 30 puntos que estaban en el pliego de peticiones. El día 2 de junio, Marco Aurelio Soto regresa a lo que fue la Lima para tratar de negociar con Valencia, el señor que habíamos dicho antes que había sido acusado de traidor. Este acusó ahora a Marco Aurelio Soto como comunista, y lo hizo que fuese encarcelado esa misma noche, juntamente con el señor Manuel Sierra, Rubén Portillo y Modesto Rubio. El 2 de junio, que les estaba comentando, el 2 de junio, si no me equivoco, 2 o 3 de junio, el señor Valencia se declaró su apoyo a la reelección de Juan Manuel Gálvez, y anunció lo que es una unión sindical de trabajadores hondureños, del cual él se declaraba secretario constitucional, por así decirlo. El mismo día, el mismo 1 de junio, el comité central, el comité local de Tela, por así decirlo, condenó a Marco Coto,
y demás compañeros por el rompimiento de las negociaciones y se solidarizó con Valencia, con el señor Valencia. El 5 de junio del mismo año convocó a una reunión en San Pedro Sula con, por así decirlo, representantes de las otras zonas que estaban en huelga. Y se creó lo que fue un nuevo comité de huelga. El día 7 de junio, si no me equivoco, una carta pública al señor Aycock, el que les había mencionado anteriormente, el gerente de la United Fruit Company en Honduras, en la que se le propuso nuevas pláticas. Sin embargo, la empresa, aduciendo que en el Progreso funcionaba otro comité central de huelga, por así decirlo, estaban divididos los bandos, y unos le presentaron unas propuestas y otros no, y otras propuestas diferentes, perdón. Entonces, lo que fue la empresa, por así decirlo, el del Progreso, Valencia, presentó lo que fueron sus políticas, que fue un incremento del salario mínimo de 3.30 lempiras a 4 lempiras cerrados, medicina gratuita y un incremento del salario de 150 a 210 lempiras mensuales. Después de esta propuesta, la United Fruit Company y el gobierno reconocieron las propuestas de Valencia, del señor Manuel Valencia, si no me equivoco, Manuel de Jesús Valencia. El gobierno y la United Fruit Company lo reconocieron a él y dejaron por fuera las opiniones del otro comité central de huelga que se estaba con sede en el Progreso, que estaba proponiendo otro tipo de cosas que tal vez no estaban en conforme con los demás empleados. El día 12 de junio se reanudaron lo que fueron negociaciones y el 27 fue derrocado un democrático guatemalteco, Jacobo Arbenz Guzmán, de Guatemala. Él fue derrocado y si esto se envalentó en lo que fue a la empresa. El 1 de julio se presentó un plan de resoluciones que ignoraba por completo el planteamiento de los trabajadores y echaba por la borda su propio ofrecimiento de elevar 4 lempiras. Prácticamente hicieron una propuesta que estaba eliminando las propuestas anteriores, las políticas anteriores, y lo que se estaban echando por la borda a sí mismo. Querían eliminar su propio ofrecimiento de elevar a 4 lempiras diarios el salario mínimo. Las nuevas propuestas eran las siguientes: aumento de 10 centavos de lempiras por hora prácticamente, y si trabajaban 8 horas simplemente era un incremento de 80 centavos a los trabajadores de los muelles, y una bonificación de 40 lempiras a los trabajadores que regresaran a sus labores en un lapso de 5 días. La propuesta en cierto punto no estaba tan mal, ya que estaban pidiendo una bonificación de 10 días de salario y un incremento mínimo de salario. Entonces prácticamente iban a estar estables en un tiempo, pero iban a retornar a lo que era su antigua vida de ganar poco dinero. El costo de este ofrecimiento alcanzaba cerca de los 5 millones de lempiras, que en aquel tiempo era exagerada la cantidad de dinero. Y lo que fue la comisión negociadora del gobierno manifestó con una contrapropuesta, por así decirlo, y propuso los siguientes costos: 7.7 millones de lempiras en aumentos de salario. Prácticamente iba a ser un aumento para todos los trabajadores ya un poco más elevado. Se enviaba lo que es 4.5 lempiras en prestaciones sociales cuando ya el trabajador fuese despedido, y 698.000 indemnizaciones, lo que era una suma de 13 millones de lempiras. La empresa, obviamente rechazó este plan, ya que era una suma de dinero más alta de la que se estaba presentando anteriormente por los mismos trabajadores. El mismo presidente Juan Manuel Gálvez se trató de poner como mediador de este plan, ya que quería reelegirse. Y finalmente, después de tanto tiempo transcurrido, después de 69 días que duró la huelga aproximadamente, así que después de 69 días que duró la huelga, por fin dio a su fin. Prácticamente las propuestas que quedaron abiertas fueron las que se tomaron el 1 de julio, que era el aumento de 5 centavos a 10 centavos, el pago por hora y la bonificación de 40 lempiras a los empleados que se pusieran a trabajar 5 días después de la propuesta, 5 días después de la aceptación de la propuesta. Así que lo que sufrieron los antepasados hondureños después de esto concluyó la huelga. Lo que pasaron los antepasados hondureños fue prácticamente lo que nosotros estamos gozando. Tal vez ellos no pudieron gozar de todas las propuestas que nosotros ahora tenemos, como es el 13º, el 14º, vacaciones, el pago completo de horas extras, las indemnizaciones, cuestiones así. Tal vez ellos no lo pudieron pasar, pero ya es algo que nosotros estamos gozando hoy en día,
y que todo esto es producto de la huelga de 1954. Gracias.